Laberinto de voces. Tercero, ¿Ya lo me anunció? parece. ¿Ya tercero? Sí. Ah, sí, pues hicimos laberinto, ¿te das cuenta? Pero Nos Cuarta querés- temporada, tercera. estamos bloque. acostumbrando todavía a esta dinámica. Estamos todavía ahí acostumbrándonos a ponerse auriculares, la computadora. Aparte, no sé si estás viendo, Paula, ahora la cámara ve todo. Ay, Sí, así que hay que qué sonreír, nervios. hay que Bueno, sí, hay que tener me buena. perfilo como corresponde. entonces. Sí, buena onda, mirando la cámara, Tengo el si no nos flequillo retan ordenado, aparte. si no Sí, me está atraviesa. Acá te espectacular. mirás. No, Mira, los mira. oyentes te van a decir cualquier cosa. Ok. Bueno, escuchamos la artística. Pau Rosales nos va a contar todo lo que deberíamos saber. Bueno, pero antes de eso, antes de meternos lleno, primero columnista. Qué honor tenerte acá. Qué honor Pau. para mí estar en este primer programa, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por hacerme parte. Me encanta formar parte del Laberinto de Voces. Y en este 2026, que es necesario pensar mucho, tener mucha información para poder pensar mejor, me siento una privilegiada de compartir. No, y aparte tener una voz autorizada como. Viste que el gobierno prometió que este año era el año de las reformas, ¿viste? El año de la reforma. Hay gente que está contenta, porque, ay, sí, necesitamos reforma. Bueno, Retrocesos. Nosotros sospechamos Son un poco que retrocesos. esa reforma hay que ver, ¿viste? Cuánto nos pueden favorecer. Y una de ellas es la reforma de la ley de glaciares. Hablamos el 8 de abril, no sé ahora, capaz que me estoy confundiendo. Estás bien, estás bien. Pero estoy bien, 8 de abril. Reforma pasó como si nada. En diputados 137 a 111, 5 abstenciones. Vamos por la próxima reforma, ¿no? Pero vos te querés detener ahí, ¿no? Vamos a detener un poquito por ahí. Nos vamos a detener un poquito por ahí. Vamos a retomar un poco lo que hablamos el año pasado. No sé, ¿ya empiezo? Mandale, Hola, no sé, ¿alguien quiere tirar algo? No, Usted gracias ve por que venir. Mambo. Sí, eso, gracias. Bueno, por bueno. Bueno, muy bien, Sí, muchas querés- gracias, muchas gracias. No, bueno, la idea es primero retomar un poquito lo que habíamos charlado en la columna anterior, el año pasado, donde recién empezaba a estar en boga el debate y hablar de lo que decía la ley, de cómo cambió esa ley a partir de la reforma y de por qué el principal debate se genera con la actividad minera, qué significa esto, cuál es su impacto y qué cosas no estamos pensando porque no forman parte del debate, pero que también tienen que ver con este escenario de reforma. Así que vamos a ir por ahí. Primero, recuperar lo que decía la ley y lo que generó el conflicto y la necesidad, según este gobierno, de una reforma. La ley 26.639... que se llamaba de régimen de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial, determinaba de manera clara que los glaciares eran los cuerpos de agua que estables o con movimientos muy lentos podían tener agua líquida o no en el interior, fijos, determinados, y que había una zona periglacial que se diferenciaba de los glaciares porque en regiones de alta, media y baja montaña tenían zonas de hielo o tramos congelados, que según esta ley contribuían a la reserva de los cuerpos hídricos que podían sustentar el uso de agua potable. Lo que sustenta el pedido de la reforma es que según un montón de representantes de actividades, por ejemplo mineras, esta definición de las zonas periglaciares no era del todo técnica y específica, entonces muchas zonas podían entrar en esa categorización protegida. Esto determinaba, según los representantes de actividades como las mineras, que hubiera menos territorio para poder hacer explotación de minería. Entonces surge el debate y se instala la idea de que es necesaria una reforma. ¿Qué cambia con esta reforma? Algo que estaba muy regulado en la ley anterior era que había actividades que estaban prohibidas, como por ejemplo la contaminación por sustancias tóxicas, actividades como la instalación de industrias o cualquier construcción que pudiera intervenir en los cursos de agua natural y, sobre todo, la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, que es lo que viene a mover el hilo de la aguja, ¿no? Empieza a generar una agenda que nos pone en intervención pensar como ciudadanos, como sociedad, sobre una actividad minera que consumimos a diario, pero no tenemos mucha idea de cómo sucede, ni de qué impacto ambiental tiene, ni de quiénes intervienen en las decisiones que ahí se toman. Entonces, en esta ley que teníamos antes, además, propuso la creación de un régimen inventariado de cuántos glaciares teníamos. En esa cantidad de glaciares que se inventariaron, se supo que tenemos, más o menos para que sea aproximado y representable, 41 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires en glaciares, lo que determina que es
un montón. Y las zonas periglaciares extendían este tamaño. Entonces, definitivamente es una actividad que hay que regular, prestar atención y ver cómo se produce. A partir de esta ley se genera la necesidad de la reforma supuesta y se determinan cambios. ¿Qué cambios propone la ley? Que el presupuesto mínimo que antes, por la ley anterior, estaba determinado por el Congreso Nacional, el Congreso decía, este es un presupuesto mínimo que hay que destinar sí o sí a la preservación de los glaciares y las zonas periglaciales. Lo definía el Congreso y las provincias no tenían potestad para disminuir ese presupuesto mínimo, sí, por supuesto, para aumentarlo. Sin embargo, a partir de la reforma, este presupuesto mínimo ya no es más potestad del Congreso, sino de cada provincia. Cada provincia va a tener la autonomía de definir qué considera que es una zona realmente protegida, es decir, una zona de glaciar y periglacial, y además definir cuánto dinero determina para su protección. O sea, sujeto a las provincias. Antes el Congreso lo podía decir y decía, bueno, esta provincia tiene que destinar este monto para. Exacto. Y ahora más Cada barato. provincia Claro. decide. Cada provincia decide cómo preservar, cómo garantizar Todo. y de qué manera ¿Y pasa sustentar económicamente. por el Poder Legislativo de cada provincia o por el Ejecutivo? Por el Ejecutivo de cada provincia. Ok. Lo Más cual, concentrado. Más concentrado todavía. Entonces, ahí empieza un devenir de preguntarnos, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué cada provincia tiene que poder decidir? En nuestra Argentina actual, si ustedes entran al CEGEMAR, que es en realidad una autoridad, una competencia en informar qué es la actividad minera y cuántos yacimientos minerales hay en todo el país, van a ver un mapa donde en nuestro territorio nacional hay un montón de yacimientos minerales. Somos un país muy rico en este tipo de recursos, pero en algunas provincias eso se da con mayor concentración. Por ejemplo, la provincia de San Juan, Mendoza, Salta, Neuquén son como las más de mayor concentración. No es casualidad que representantes políticos de estas provincias intervinieron mucho en los debates en la reforma de la ley. Nosotros queremos detenernos a pensar por qué el principal debate se da con la actividad minera y no con todos los ítems que estaban prohibidos. Y hay una realidad. Nuestro mundo hoy, así como lo conocemos, sin la actividad minera no es posible. Todo lo que nos rodea tiene que ver con minerales. Que podamos hacer este programa tiene que ver con minerales, que tengamos computadoras, que tengamos medicamentos, tiene que ver con sustancias minerales. Algunos hoy muy en boga, por ejemplo, por el uso del litio. Entonces, el mundo hoy sin la actividad minera no es posible. Sin embargo, lo que tenemos que preguntarnos es en qué consiste esa actividad minera para ver si hay alguna etapa en la que se puede intervenir de una manera distinta que no influya con un ambiente cada vez más depreciado o en condiciones más preocupantes. Y entonces ahí es donde viene la pregunta, ¿cuánto sabemos de la actividad minera? ¿Dónde aprendemos sobre actividad minera? Y cómo como ciudadanos tenemos la posibilidad de intervenir a través de hacer reclamos o sostener que necesitamos intervenciones en algunas etapas de esa actividad. ¿Existe esta información libre para que podamos acceder o solo nos la pueden contar quienes tienen medios para poder hacer circular la información desde lo que consideren mejor? Bueno, la realidad es que sí tenemos acceso, pero no tenemos la posibilidad de conocer estos accesos hasta que alguien nos lo cuenta, entonces también se vuelve más reducido ese potencial. Veamos entonces por qué y cómo se produce la actividad minera y en qué etapas de esa actividad debiera poder regularse mucho qué es lo que genera como impacto. La actividad minera podríamos definir que una mina es la cesión de un territorio por parte de las autoridades provinciales para que una empresa explore y explote las sustancias minerales que hay ahí. Y se hace a partir de distintas metodologías. Dos son las más reconocidas y las más utilizadas. Una es la minería a cielo abierto, a partir de la cual se hacen perforaciones y extracciones de suelo, y las otras son las minerías subterráneas a través de la construcción de túneles. Son actividades peligrosas, los trabajadores de esas actividades necesitan de mucho resguardo, es decir, que el impacto no solo tiene que ver con el ambiente, sino con el cuidado de trabajadores que están muy expuestos y para los cuales hay también regulaciones. Entonces es una actividad a la que hay que ponerle mucha atención porque dependemos de ella
sencilla y porque tiene que estar muy regulada. La primera etapa en la actividad minera consiste en la exploración aérea y superficial de todo ese territorio que se cede o está destinado a analizar si tiene potencial para ser cedido, donde distintas personas que conocen sobre minerales y sobre geología determinan si esa zona efectivamente tiene potencial para ser una mina. La segunda etapa ya es de perforaciones y extracción de muestras de suelo a menor escala para determinar si efectivamente ese potencial que se decidió desde la zona superficial es comprobable y se puede acceder. Viene una tercera etapa, que es una de las más importantes para conocer, que es la etapa de factibilidad ambiental y construcción. Esa etapa se divide en dos partes. Una primera parte en la que se investiga mucho qué impacto ambiental podría tener la construcción de esa mina para la extracción y explotación de minerales. En esa etapa tiene que participar personal cualificado, científico, que determine una proyección respecto de cómo se va a ver afectado ese ambiente. Solo si esa etapa es determinada como de factibilidad ambiental, es decir, es posible hacerla, así que sin que el ambiente se destruya, se decide la construcción. Hasta ese momento no se puede intervenir. ¿Eso la ley nueva lo contempla? Eso, la ley nueva contempla que está a cargo de la decisión de las autoridades provinciales. No hay todavía un desarrollo respecto de cómo se va a regular esa etapa. Decisión. Exacto. Por ahora, nosotros sabemos que estas son las etapas, pero no cómo se regularía en cada provincia, porque ahora el trabajo es del mayor. Es pensar de qué manera tiene que regularse en cada territorio. Ahora el interés es provincial. Totalmente. Ahora el interés es provincial. Entonces, si nosotros sabemos que existe esta etapa de factibilidad ambiental, una de las subetapas dentro de esta debería ser exponer cuáles son los resultados de esos estudios de factibilidad ambiental a la comunidad, de modo que también pueda estar enterada de cuáles son los impactos posibles y de qué manera se van a regular. Ahí hay que poner atención. Si como ciudadanos sabemos que hay un proyecto para una empresa minera para la cual se están haciendo estudios de impacto ambiental, debiéramos poder tener acceso a esta información e intervenir en pedidos de más información, en pedidos de regulación, en denuncias al Estado cuando eso no se cumpla, pero tenemos que saber qué sucede. Y esto debe estar publicado respecto de las fechas y los plazos y los parámetros que se tienen en cuenta para regular. Recién después de esa etapa, cuando se aprobó la factibilidad y se empieza la construcción, viene la etapa de explotación en sí misma, se extraen los minerales. Esa es la etapa que más transformaciones provoca en el ambiente. Y después de esa etapa hay una etapa final que tiene mucha importancia también y que debe estar informada desde el momento en que se presenta el proyecto. Esa etapa es la etapa de cierre, y la etapa de cierre no significa nada más cerrar la actividad minera, sino mostrar cómo se planifica la rehabilitación de esos suelos y qué tipo de actividades se van a poder desarrollar luego de esa explotación minera. Te hago una pregunta, Pau, con respecto a esto. Cuando hablamos de explotación minera, siempre interviene el agua, viste que desde la intuición, desde la poca información que tengo, que es con cianuro y que en general lo que hacen es contaminar mucho el agua. ¿Hay otra manera de...? Sí, se llama lixiviación, ¿no? Lixiviación, de extraer minerales que no sea tan nociva? En realidad, de acuerdo a cómo fue evolucionando la actividad minera y porque hubieron un montón de regulaciones que exigían mostrar esta regulación, se fueron desarrollando técnicas que no eran tan contaminantes. Y en la actividad minera actual podemos encontrar lugares en los que se realiza la actividad minera y no se produce contaminación. Sobre todo en las provincias que tienen mayor concentración. En nuestro caso es San Juan. La pionera, digamos, ¿no? Entonces sí se puede hacer bien, para decirlo de manera concreta. El punto está en que ese hacer bien requiere de inversiones mucho mayores, de empresas mineras que estén dispuestas a cubrir estos riesgos y que solo están dispuestas, como en todo el resto de las actividades comerciales, cuando hay una regulación
detrás Fuerte. que los está controlando y mirando. Un control, claro. Exacto. Porque vos, ponele, hablaba Pau del agua, hacen los lixiviados, juntan el agua, va a un dique de cola. Ujú. Ese dique de cola acumula el agua que ya tiene cianuro porque sirve para separar el metal Ujú. de la tierra y todo lo demás. Si ese dique de cola se te rompe, se te desborda, lo que sea, también contamina. Totalmente, totalmente. Y de hecho en Argentina tenemos hoy problemas como el acre, que es una enfermedad ligada a la contaminación del arsénico en agua, que está mucho más extendida que los metales que pueden llegar a través de la contaminación por actividad minera y que no se conoce y no se regula. ¿Y dónde sale el arsénico? El arsénico en realidad está en forma natural en los yacimientos minerales desde que se formó la Tierra. Ajá. Entonces el problema es la profundidad de las napas desde las que se extrae el agua y cómo algunas actividades que hacemos los humanos hacen que cada vez la extracción de agua sea de lugares donde no debería Tocarse, ocurrir, claro. no debería tocarse. Bueno, y para ordenar un poco lo que les venía contando, en esa etapa de rehabilitación y cierre, es otra etapa donde la ciudadanía debe estar informada respecto de cómo se repondría ese lugar, como se hace también con los cultivos de soja, o se debería hacer La- también con la los cultivos de rotación de soja. cultivos. Exactamente. Entonces, si ustedes me preguntan hoy, ¿en qué tenemos que poner atención? La realidad es que la ley se reforma como una consecuencia de poder volver a explotar con mayor extensión los recursos y los yacimientos minerales que tenemos. ¿Podemos prohibir la actividad minera? No podemos prohibir la actividad minera. Lo que necesitamos es intervenir en términos de regulación para que sea efectiva, posible, para que la ciudadanía pueda seguir accediendo a esos minerales, pero al mismo tiempo conozca qué pasa con esos minerales. Y lo otro que les dije cuando empecé la columna es que a mí me preocupaban también algunas cuestiones que no están siendo conversadas porque no forman parte de la ley ni de la reforma, pero que también se ven con un alto impacto si la actividad minera atraviesa nuevos espacios donde hay glaciares o zonas periglaciales, que tiene que ver con el cambio climático. En algún punto nuestro planeta tiene... Le agregamos Lo el dije. cambio climático. ¿No? Sí, Seguro. todo. En nuestro planeta hay un montón de fenómenos naturales que permiten que el planeta tenga la temperatura que tiene, ¿no? Uno de ellos se llama albedo. El albedo es la capacidad de reflejar La luz. el de reflejar la radiación ultravioleta a partir de las distintas superficies que tiene nuestro planeta. Donde hay nieve y colores claros y glaciares, esa capacidad es mucho mayor. Si esas superficies empiezan a disminuirse, vamos a tener una mayor capacidad de absorción de temperatura y por lo tanto nuestro clima va a seguir cambiando hacia climas más tropicales, de mayor temperatura, alterando la biodiversidad que existe en esos ¿Y lugares. los team invierno a dónde nos mudamos? Ay, no sé, Pauli. Pero la verdad es que tenemos que buscar una alternativa para pensar en que cada vez que se pone en agenda un tema vinculado con el ambiente, se pone en agenda por una actividad humana que demanda el intercambio respecto de cuestiones económicas, pero los impactos ambientales son mucho mayores y no solo los que la ley nos propone pensar porque está en agenda, sino que ahí viene la gran cuestión. Solo podemos saber que se van a generar si tenemos acceso a una educación científica de calidad que nos permita comprender por qué es importante preservar los glaciares a nivel jurisdiccional, provincial, nacional y planetario, ¿no? Estamos Yo cada vez más en el Pensaba horno. esto en el retiro del el Estado. horno, literal. Que se retiraba Más el caliente. Estado. ¿Y cómo afecta? Porque vos decís, bueno, tenés un glaciar en Mendoza, metés una mina, usás el agua. Y ya tiene conflicto Mendoza con La Pampa porque le ha quitado río. Ujú. Río abajo afecta a otras provincias. Si el Estado no Claro. garantiza un arbitrio entre los conflictos, también es un Totalmente. quilombo, porque no es solamente el agua va. Entonces no es que se queda en la provincia donde es Totalmente. usada. Y lo otro que pensaba, que también a veces no se toma en cuenta, es un periglaciar no es un glaciar, bueno, está bien, pero protege al glaciar. Total. Si vos, es como si vos, es una babada, pero el glaciar
mi cuerpo, y el periglaciar es el pulovercito en invierno. Vos me sacás el pulovercito de invierno y tengo frío. Bueno, protege, aísla de la temperatura del medio ambiente al glaciar. Totalmente. Si vos destruís ese suelo que está congelado, bueno, hay una barrera menos de protección para el cual. glaciar y para la tierra, como Tal decíamos cual. recién, ¿no? Entonces digo, es importante pensarlo en términos a distintas escalas, porque es innegable que la preocupación viene a una escala de consumo, ¿no? Económica. Sin embargo, las distintas escalas que nos propone pensarlo tienen que ver con la Tierra en sí misma y con lo que esto representa ya no a un plazo que no van a vivir ni nuestros hijos ni nuestros nietos, no, a un plazo cercano, un plazo mediano, donde empezamos a ver transformaciones, las empezamos a sentir, cada vez se dan con más frecuencia desastres naturales que tienen que ver con estos cambios en nuestro planeta. Y la pagan los países periféricos. Yo siento que en un punto el debate amerita mucha formación y también entendimiento de la etapa actual en la que estamos, porque es complejo. Por un lado hay algo de la formación científica, ¿no? Pero que no se acaba ahí, porque si tenemos especialistas o gente formada y el resto de los vivientes, ¿qué hacemos, no? Total. También hay algo que tiene que ver con la formación o la conciencia ciudadana, que me parece que apela un poco ahí, Beto, es que si no hay un Estado nacional regulando, y lo tenemos a Marco Rubio de Estados Unidos hablando con cada uno de los gobernadores, esto es un viva la pepa. Entiendo lo que nos traes es darle un seguimiento a las agendas provinciales. O sea, poner el foco en la agenda provincial y exigir, ¿no? Eso no es una mirada ingenua, porque yo me imagino que vos estás pensando cómo hacemos para... Digo, porque los gobernadores que no, con la idea de que no hay plata y con que tienen a las mineras ahí en la mesa de discusión, ¿qué le van a poder exigir a las mineras? Claro. No, Pero encima los impuestos que se Las retienen son regalías muy bajos. son muy bajas. Y se llevan, cuando nos reíamos porque los pueblos originarios habían cambiado el oro por vidriecitos de colores en la época de la conquista, y ahora estamos haciendo lo mismo, porque le dejan muy poco dinero los impuestos de las mineras. De última que se enriquezca, que no estoy justificando, digo no, pero encima que que estamos contaminados, que tenemos problemas con el agua, con el calentamiento global, además les quedan 2 mangos a la provincia, entonces... no, es todo mal. Está difícil. Bueno, y justamente algo que había escuchado y que lo busqué recién es que esta reforma de la ley no pasó por la Comisión de Minería, ¿no? O sea, y el debate central es son las mineras. Esa van a ser parte mineras. de ahí. Y no pasa por ahí. En la comisión, en el Congreso, entonces se arma toda una hipocresía, ¿no? Un como sí. Un como sí, la polarización con Chile, la discusión, no sé, el modelo de antes, el modelo económico es inaplicable en la actualidad, los minerales los necesitamos. Y bueno, y nos arma todo con esto, los espejitos de colores, nos pintan de colores los debates, pero también es cierto que estamos aplicando un modelo más extractivo de lo que se podría. Sí, pensar, lo que hablamos ¿no? antes de robar. De Es afanar. esto que hablamos, claro, afanar. Porque decía, es un modelo que nos afana, ¿no? Pero no es que nos roban la billetera, nos roban la billetera de las generaciones próximas. Y además, siempre, siempre se firman estos contratos a muchos años. Yo me acuerdo que cuando se criticaba la Barrick Gold en la época de Cristina, se decía como que Cristina sostenía. Pasa que a veces son a 50 años, a 30 años, sí, a 80 años. Son larguísimos los contratos, no es que son, Ni que hablar. también se entiende, si te va a poner a explotar Claro. los minerales, si te voy a dar 2 años, no arrancaste ni haciendo un pozo. Claro. Yo entiendo eso, pero después cuando se vuelve, porque todo vuelve, ¿viste? Como vieron cómo es, después va a volver un gobierno más nacional y popular, y después va a volver la derecha, y así de nunca acabar. Se critica ahí, bueno, pero ustedes no querían el extraccionismo y sin embargo lo fomentan. No es que lo fomenten, está ahí. ¿Cómo haces para desarmar? O sea, no podés desarmar los contratos preexistentes. Y tenemos contratos de los 90 todavía. Sí, por eso la clave para mí es la regulación, el estar informados para, el poder hacernos de la idea que la educación científica... y me detengo en la educación científica, Seba, porque lo que vos traías respecto de la educación ciudadana está totalmente conectado. O sea, el objetivo de la educación científica es que la alfabetización o la democratización de ese conocimiento sea una herramienta para tomar decisiones sociales. Y opiniones. ¿No? Y formar fundamentos, diría yo, para poder intervenir, regular, pensar y no
tomar la información que circula y que nos pone en agenda la discusión. El otro día pensaba con una alumna que me vino a preguntar qué opinaba respecto de la ley de glaciares y nos quedamos hablando en el recreo, lo cual no me parece una situación, un detalle, sino que me parece súper clave. Cómo estas decisiones empiezan a importar para jóvenes que no están viviendo en una zona de explotación minera ni se preguntan por el ambiente natural que tienen enfrente respecto de qué pasa con los glaciares. Yo pongo el acento en la actividad docente hoy tan depreciada y aprovecho para convocarlos a apoyar a toda la resistencia de la facultad pública, gratuita, en este caso de la Facultad de Exactas, que sigue sosteniendo el paro y todavía no inició su primer cuatrimestre, en un hecho histórico porque Exactas no tenía todo ese recorrido en sostener una resistencia tan prolongada en el tiempo, así que estamos contentos por la organización, pero al mismo tiempo muy preocupados porque no hay una resolución inminente sobre eso. Pero ¿a qué voy con esto? A la importancia que tiene que los docentes tengamos clara conciencia de que es en la escuela donde estas discusiones se pueden dar resguardadas y con el aporte de información científica que podemos ofrecer, con información digamos, que tiene evidencias para aportarle a los estudiantes que les permita pensar y empezar a preguntarse cosas que no se preguntarían solo por ver o buscar una entrada en internet que les garantice cierto dato. Y además hay temas que son como más controvertidos, ya si partimos de la economía, ¿no? Esto que te hablen difícil, y con la ciencia pasa un poco esto, porque así, si vos no entendés, decís, bueno, si decidieron eso debe estar bien, y en realidad te perjudica desde lo individual, desde lo colectivo, saber que no es tan difícil de entender, nos va a formar mejor como ciudadanos. Totalmente, y creo que en este momento estamos en un buen momento respecto de eso que vos decís, Pau, porque si ustedes se fijan en distintos canales de streaming, hay científicos participando, hay muchas columnas de educación que intenta llevar a la ciencia a un plano de acceso mucho más cercano a la población y donde nos estamos dando cuenta que no se puede tomar la información de cualquier medio para hacerla propia. Como adultos lo sabemos, crecimos diferente. El desafío está en que los pibes y las pibas que se informan naturalmente de esa forma puedan quebrar esa necesidad y deseo de preguntarle a la IA o a alguna fuente de TikTok con la que se informan naturalmente y se hagan preguntas que los lleven a confrontar eso que vieron, que no van a dejar de ver, con lo que en la escuela sucede. La escuela tiene que seguir siendo el lugar. Espera, yo quiero ahí preguntarte algo. Vamos a meternos ahí después. Porque hoy arrancamos con... ¿Qué hacemos con la escuela? Es la sección nueva del programa del día de hoy. Y a mí me encanta esto que decís, pero yo opino un poco distinto sobre... Siempre el peor huevo. Pero ya nos vamos, en el bloque yo estoy de acuerdo con lo que peleamos. los streaming hablan con científicos. O sea, por supuesto, me parece que está bueno. Pero siento que los canales de streaming... O sea, eso es una función de la educación. O sea, hablamos de la escuela, pero hablamos de bullying, o hablamos de lo que escriben los chicos en el baño, o hablamos de trayectorias individuales, y no estamos hablando... hablamos de chicos con problemáticas. Y hablamos cosas individuales, y no estamos volviendo a hablar la importancia de la formación. No estoy en contra del streaming, y los científicos siempre suman. Más o menos. Pero, no, porque se va por ahí. Pero digo, discuto ahí porque siento que el ámbito es de lo educativo, porque ahí nos formamos como grupo y en sociedad. No estoy en contra del consumo individual de cada uno que busque lo que quiere. Y lo que pasa es que está en formación, Seba, porque es un poco lo que hablábamos antes en el primer bloque, que decíamos esto de los discursos de las personas con la palabra autorizada. Es un paso. Es un paso que estén científicos hablando. Bueno, sumemos. ¿Qué más hay que sumar a ese debate o qué voces queremos sumar? Sí, que no sea solo claro, la pero se pavada lo en toma el para otro streaming. lado, porque el streaming viene a entretenerte. O sea, vas Bueno, a aprender algo, vas a escuchar pero que una no se entrevista, quede pero solo es en el entretenimiento. No es formación ciudadana. Es cierto lo que vos traes, Seba, para pensar, pero a mí me conflictúa con otra cuestión, que es que hoy no son todas las escuelas iguales.
No pasa lo mismo en todas las escuelas. Hoy tenemos una escuela fragmentada en donde, así como en las provincias, cada provincia decide qué hacer con sus recursos, en las escuelas pasa lo mismo. Entonces quizás tenés una escuela en la que hay un equipo docente súper comprometido, recontraformado, un equipo directivo que toma decisiones porque sabe cómo tomarlas y desde ese lugar gestiona una escuela que puede llevar a esos estudiantes y a esa comunidad a vivir la educación como esto que nosotros queremos, y otras escuelas en las que lamentablemente no ocurre. Entonces sigue siendo desigual. Hay que buscar alternativas para aquellas situaciones en las que no sucede que la escuela es el lugar. Yo estoy convencida de que tiene que ser en la escuela, pero mientras lleguemos a esa situación de idealismo, donde la escuela vuelve a ser el lugar donde hay docentes formados, comprometidos, que están convencidos de que la escuela es el lugar, está bueno que aquellas otras personas que no tienen el acceso a eso tengan también un canal de información más seguro que Más TikTok, serio. que Twitter De gente y formada. demás. No, y Totalmente. además es donde está la audiencia a veces, ¿no? Estoy en la escuela, me aburro, bla, y en cambio miro el streaming y Claro. justo me despierta la atención. Bueno, Claro, te entretiene, pero ahí hay convoquemos una desde voz, todos los claro, lugares claro. posibles. No, pero a la no, yo no Porque estoy también está restringiendo voces. cambiando No estoy, la forma de no, no comunicar. estoy censurando a nadie. Solo digo que el objeto Seba. debería ser el educativo. No te gusta el porque carajo. es ahí lo que tenemos, ahí es donde tenemos que mejorar. Pregunta, Luzu. Sí, Eh, definitivamente. Como que sin ese aspecto que tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con la autoridad, tiene que ver con el otro, tiene que ver con digamos, el proceso, la trayectoria colectiva, y también como formarnos en ámbitos apropiados. No estoy en contra de ninguna voz de YouTube, ningún no lugar, quiero claro. censurar a nadie, no. Pero pensemos optimistamente. Pero que es estamos entretenimiento. haciendo ese camino. Me va a decir algo divertido, me va a hacer un reel en donde me dice. Y como que se enfoca como raro el debate. Pero es Mira, algo igual hiperabierto. En quiero- este momento quiero- que se descentraliza en todo, yo no voy a decir no se Total. puede. Quiero decirte Ya algo lo hacemos con la respecto de minería, eso. imagínate. Claro. No, igual no me refiero a entrevistas. Por ejemplo, hay canales de streaming que en este último tiempo tuvieron como protagonista a un Bueno, acá te tenemos a divulgador. vos, por ejemplo, ¿no? Claro. Acá te la simplificás. Tenemos que Está Ah, saliendo por ahí. La a pateada, un claro. divulgador que es Alberto Comblit, que daba clases, ¿no? Gestionaba. Podemos después estar trabajando respecto de qué diferencia tiene esa clase con una clase en una escuela donde está el alumno, interactúa con otros, pero digamos, era una forma, un ámbito formal de divulgar un contenido en particular que se cree potente para la población. Me refiero a esos espacios donde se invita a pensar respecto de una referencia que comparte su saber sobre un contenido, ¿no? Eso es lo que me parece importante. Está bueno Sí. eso, porque aparte de las crisis siempre sale alguna cosa buena. Y Seba hablaba de los streaming. En este caso, la ciencia sale a la calle. Y no solo sale a dar la clase, sale a explicar la problemática. Totalmente. Entonces, en el ámbito de la calle, donde asisten los alumnos a sentarse ahí, al la clase solcito, lo que pública. sea, pasa la gente y ve que hay un conflicto que dentro de la universidad no lo ve. Total. Eso por un lado. Y por el otro lado, en lo que contaste que tu alumna se quedó en el recreo, Ujú. que eso es un golazo, Es un golazo. revierte un poco el camino que tenía la problemática de la casa a la escuela. Ujú. Entonces, esa alumna que habló con vos va a ir el camino de la escuela a la casa, con Ujú. eso que vos le dijiste, y por ahí hasta lo comparte en la mesa y desparrama la problemática. Entonces también la función de la escuela es salir. Es que ni hablar, porque incluso a mí como docente me interpeló esa intervención de mi alumna, porque me hizo repensar una clase siguiente donde tomara esa pregunta de ella, que por ahí no estaba en agenda en ese momento en mi planificación, y determinó que habláramos todos de lo que ella había traído para Claro, pensar. te pregunta a Entonces, uno y le respondes a muchos, entonces te aprovechás. Ni Está bueno hablar. eso. ni No, hablar. claro, es en la escuela. Es en la escuela. Entonces, Cerramos. cabeza dura, tremendo. Bueno, pero está bien, está bien. Está Yo bien, soy de tu claro. línea igual, soy más línea con vos. Bueno, Pau, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y te esperamos en las próximas semanas. No sé cuándo es la fecha, pero en un par de semanas. Muy bien, con Ya mucho está, ya hay gusto. agenda. Ay, agenda. Ay, agenda, No, sí, sí. María, a Creo los que el 16 de mayo, pero no me quiero Sí, comprometer. el 16 de Muy mayo bien, ya tengo perfecto. Pues agendada se la ponga la próxima alarma. intervención. Muy Claro, bien. claro. Hoy. Bueno, una tandita